Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Bienvenidos a la primera conferencia anual de ANCO. Hoy aquí, como veis, está John Titt. A su derecha está Matías y a su izquierda Juanjo, que son nuestros analistas con más experiencia, y luego a la izquierda Pablo Istillarte, que es el director de operaciones. Van a hacer una revisión de ANCO como gestora, de nuestra filosofía, de la evolución de estos 7 años del fondo y cómo está posicionada la cartera. Y luego Matías y Juanjo van a hablar cada uno de un caso de inversión que ha ido bien estos años, ¿no? Entonces, luego habrá ronda de preguntas. Muchas han llegado ya en el formulario de registro y luego si hay más tiempo y alguien todavía tiene alguna que no hayamos tratado, pues la podemos tratar, ¿vale? Entonces ya, Pablo, te dejo a ti la palabra. Sí, paso. Ahí está. Bueno, muchas gracias a todos por venir, lo primero. Y bueno, yo voy a intentar ser breve porque habéis venido sobre todo, yo creo, a escuchar a la parte de inversiones, ¿no? Me gustaría explicar qué significan las letras de Hanco. Creo que eso ya explica quiénes somos rápidamente. Hanco son las siglas de Horizon Asset Management Company. Esta es la gestora que John lideraba y desde la cual gestionaba el vehículo Horizon Growth Fund, el cual pues desde el año 99 hasta el año 2020 tuvo una rentabilidad anualizada superior al 15%, ¿no? Entonces, ¿qué es Hanco? Pues es la continuación de ese proyecto, tal como incluso pues, las siglas indican, ¿no? A día de hoy comenzamos con el fondo, con Hanco Global Value Fund, y a día de hoy somos una gestora, una SGCI española, que gestiona una SICAP en Luxemburgo que tiene dos fondos, ¿no? El Hanco Global Value Fund, que es el fondo que seguramente pues más conozcáis todos, ¿no? Que lanzamos en el año 2019 y ya tiene casi 7 años de track record, y el Hanco Quality Fund, que hemos lanzado el año pasado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es con los más de 27 años de experiencia de John gestionando capital de terceros y con la experiencia de haber invertido en más de 35 países, y con esa experiencia de haber cosechado tan buenas rentabilidades, ¿no? Estamos hablando de una rentabilidad anualizada superior al 17%. Lo que hacemos es pues, gestionar estos dos vehículos y intentar hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? El equipo ha ido cambiando. Al principio, como digo, no éramos una gestora, solamente éramos un fondo. Estábamos concentrados sobre todo en la parte de tener analistas, ¿no? Y un equipo de inversión. Y a día de hoy hemos decidido seguir dedicando los recursos que se van generando con la gestión del fondo a reinvertirlo en la parte del equipo de inversión, ¿no? Creemos que es el corazón del negocio. Tenemos claro qué es lo que mejor se nos da, lo que sabemos hacer, y es donde queremos reinvertir, ¿no? Por tanto, pues, lo estáis viendo en la diapositiva. Ahora mismo la estructura de la empresa es John dirigiendo el departamento de inversiones, y tenemos a Juanjo y Matías, que bueno, acaban de ser promocionados a jefe de analistas o co-head of research, y a cuatro analistas que hemos ido incorporando durante estos años y que bueno, ya tienen una experiencia y la verdad que están encontrando muy buenas inversiones. Adicionalmente a este equipo tenemos dos consultores, uno en Corea y otro en Japón, y bueno, como digo, pues John lidera toda esta parte, ¿no? Pero como somos una gestora, también hemos ido desarrollando este tiempo la parte de operaciones. Ahí hemos intentado, como digo, hacer una estructura ligera, ¿no? Y centrarnos en inversiones, que estamos hablando de 10 personas. Creo que son bastantes para el tamaño de activos que gestionamos. Y en la parte de operaciones, pues muy sencilla, la lidero yo, y tenemos a Hilario, a Marta, a Daniel, a Jorge y a Fernando, ¿no? Que está aquí con nosotros. A principios de año hicimos una encuesta a los inversores, igual alguno de la sala la respondió, y las dos conclusiones principales que obtuvimos fueron que
lo más repetido fue la alta satisfacción de los inversores con la gestión del fondo, que bueno, simplemente mencionarlo y transmitir que nos alegra profundamente pues, ver que lo que hacemos cada día pues, que se valora y nos motiva, ¿no?, a seguir trabajando igual, ¿no? Y las otras dos cuestiones más señaladas son la comunicación y las comisiones, ¿no? Por un lado, la parte de comunicación, un poco un comentario generalizado era que nos pedíais una mayor transparencia, una mayor comunicación, ¿no? Esta encuesta la hemos hecho en enero. Desde entonces ya hemos hecho algunas cosas. Por ejemplo, lo estáis viendo en la pantalla, mensualmente hemos pasado a hacer unas fichas propias, publicadas por nosotros, en las cuales pues, están disponibles en los primeros 10-15 días de cada mes, en la web, en redes sociales, y también se envían a través de la newsletter que os podéis registrar en la web, ¿no? Esta ficha además incluye el top 10 de posiciones al cierre de cada mes, que es otra información que otras gestoras no ofrecen, esa transparencia mensual del top 10 de la cartera, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Adicionalmente, la carta que hacíamos era muy escueta, en torno a 1 o 2 páginas, y tenía una frecuencia semestral, y lo que hemos pasado es hacer una carta trimestral de una mayor extensión y aportando pues, más datos sobre la contribución de la cartera, cómo se ha obtenido la rentabilidad del último trimestre, y comentando también las novedades que hay en la gestora y en los fondos, ¿no? Y por último, con una frecuencia anual hay dos cuestiones que una ya estamos aquí, ¿no? La conferencia anual de inversores, que era algo también que nos habéis pedido y que por tanto lo hemos hecho. Y la otra es un webinar que todavía no lo hemos hecho, pero estamos pensando en que si la primera mitad del año tenemos esta conferencia anual, la segunda mitad del año hacer un webinar para que también podáis pues tener una actualización sobre el fondo y que también podáis pues, preguntarnos directamente, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cosas que hemos hecho tras vuestras opiniones y tras escucharos. Y lo que sí que me gustaría un poco aclarar es que lo que queremos comunicar y dedicar tiempo es a lo que creemos que aporta valor. No queremos crear mucho contenido que nos distraiga de lo importante, que es la parte de inversiones, que es gestionar bien vuestro dinero, y por tanto pues siempre tenemos en mente no caer en dedicar tiempo y crear contenidos un poco pues vacíos, ¿no? Y la segunda parte, ha habido bastantes menciones a las comisiones. Yo diría que aquí el primer punto es decir que mensaje recibido. Hemos tomado nota y lo que sí que queremos también transmitir es que al final consideramos que tenemos un producto diferencial, un producto diferenciado, y que ofrecemos algo diferente a lo que se hace en otras casas, ¿no? Yo creo que aquí la idea que queremos transmitir es que no se puede exigir una gestión activa como la que hacemos, invirtiendo en más de 35 países y con un equipo de analistas de 10 personas y pagar las comisiones de la gestión pasiva, ¿no? O tienes la gestión pasiva con su gestión y sus costes, o tienes la gestión activa con su gestión y sus costes, ¿no? Y luego otra duda que simplemente quería aclarar, porque nos ha llegado repetidas veces, la rentabilidad de llevado liquidativo siempre es neto de comisiones. La comisión de éxito no funciona. Una vez que tú vendes no te cobran luego una comisión de éxito. No es nada parecido. Tú cuando ves tu rentabilidad y el valor liquidativo ya está devengadas todas las comisiones, ¿no? Es algo que simplemente quería señalar porque nos ha llegado esa idea, esa confusión, yo diría, ¿no? Y lo último, pues nada, comentar que creemos que la estructura de comisiones actuales nos permite tener una buena rentabilidad, no creemos que sea un lastre. John en su etapa anterior en Horizon tenía una estructura del 1,5 fijo, que es superior a la actual, bastante superior, y un 20% de comisión de éxito. Ahora estamos con costes fijos del 1,35, 1,40 y una comisión de éxito del 9%, ¿no? Por tanto, si hemos conseguido buenas rentabilidades con una estructura de costes superior, estamos seguros que con una estructura de costes inferior no va a ser un problema para conseguir esas buenas rentabilidades, ¿no? Mencionar que hemos cerrado como novedad la clase F. Hemos hecho un cierre
parcial o soft close, en el cual pues, cada inversor de la clase F va a poder seguir invirtiendo en la clase, pero no está disponible para nuevos inversores que no tengan una participación, ¿no? El motivo es bastante sencillo. Realmente lo que nos hemos encontrado es que a la hora de distribuir el fondo, tener una estructura de comisiones con una clase fija y luego también tener unas clases con comisión fija más de éxito, pues generaba algunos problemas o tensiones en algunos comercializadores, sobre todo por cumplir con MiFID II y bueno, cumplir, no tener ningún problema con el regulador tampoco, y el feedback que hemos tenido de los comercializadores es que no les encajaba esta clase, ¿no? esta estructura de clases. Por tanto, hemos decidido, ya que era una clase que no tenía un volumen relevante de entradas, de entradas netas, pues cerrarla para nuevos inversores, de tal forma que los actuales conservan sus derechos y simplifica la estructura, y así permite que el fondo esté disponible en más comercializadores, ¿no? La fusión transfronteriza está realizada, como sabréis, o no sé si lo conocéis o no, pero los que seáis inversores de hace tiempo, el fondo se fusionó, se hizo una fusión transfronteriza del fondo para llevarlo a Luxemburgo, ¿no? Desde entonces tiene un ISIN luxemburgués. Y bueno, simplemente mencionar que la fusión se hizo una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos, cuyo resultado fue positivo, y que la fusión, pues, lo que la respuesta de la Dirección General de Tributos es que no tiene impacto fiscal para los inversores y, por tanto, pues la ponemos a vuestra disposición y cualquier persona que la solicite, pues se la hará llegar, y bueno, pues ponerlo en vuestro conocimiento, ¿no? Y en última instancia también aclarar que los costes derivados de la fusión, tanto la consulta vinculante como la operación de fusión, pues han sido sufragados por la gestora, ¿no? Por la gestora. Y adicionalmente también los costes de lanzamiento del fondo, que esto no es habitual, se suelen cobrar al fondo y lo pagan los partícipes en 5 años, pues también los ha asumido la gestora, de tal forma que no tenga ningún coste para los inversores la fusión, ¿no? ¿Qué gana el inversor? Esto es otra pregunta que nos habéis hecho bastante, por eso la he puesto. Creemos que hay algunas ventajas para el inversor de estar en Luxemburgo. Por la parte fiscal, en España el impuesto que pagan los fondos de inversión es el 1%, en Luxemburgo son 5 puntos básicos. Te he puesto un ejemplo con el 10% de rentabilidad. Al final nosotros trabajamos para tener rentabilidades altas, y con escenarios de rentabilidades altas, pues el ejemplo del 10%, en España se pagarían 10 puntos básicos que paga el fondo y por tanto pagan los inversores, y en Luxemburgo pues todos los años se paga 5 puntos básicos, ¿no? Es una tarifa fija, ¿no? De tal forma que creemos que con el tiempo y con rentabilidades altas pues va a ser un ahorro fiscal para los inversores, ¿no? Adicionalmente, nos gusta la eficiencia fiscal que hay en los fondos luxemburgueses. En España, cuando cobramos un dividendo del fondo, se retiene, y el fondo, perdón, lo recibe con la devolución del impuesto de sociedades. De tal forma que puedes estar año y pico sin el capital para poder reinvertirlo, ¿no? En Luxemburgo no es así, no existe esa retención en destino, de tal forma que el dividendo nos llega y automáticamente lo podemos reinvertir, ¿no? Eso es una eficiencia que también vemos que es muy positiva para los inversores, ¿no? Y bueno, por último, los dos últimos beneficios están un poco vinculados. Creemos que al tener nuestra propia estructura, nuestra propia SICAP con esos dos vehículos, hay unos costes ahí que se optimizan, y adicionalmente pues lo que hemos visto es que el fondo, el ISIN LU, facilita mucho la distribución y facilita que haya un mayor volumen en los fondos, ¿no? Al haber un mayor volumen en los fondos, los costes, que son más o menos fijos, se reparten entre un mayor número de inversores y de volumen, y por tanto se reducen los costes, ¿no? para el inversor por esa economía de escala, ¿no? Y acabo ya para pasar el turno. Simplemente quería recalcar cuáles son nuestros objetivos, creo que es importante también decirlo. Creo que ha quedado un poco claro en todas estas diapositivas anteriores. Nuestro principal objetivo es generar rentabilidad atractiva, una buena rentabilidad para los inversores a largo plazo.
Es un poco lo que se nos da bien, creemos que es lo que somos buenos y es lo que queremos centrarnos, ¿no? Por eso no distribuimos, no se puede comprar el fondo directamente con nosotros y por eso, pues, como digo, no queremos despistarnos o perder el foco con otras actividades. En segundo lugar, creo que el objetivo es, ya que nosotros no distribuimos el fondo, facilitar que todos los inversores puedan comprar el fondo con la mayor disponibilidad, con la mejor disponibilidad, ¿no? Ahí estamos trabajando para que el fondo esté disponible en el mayor número de entidades posibles. Nos ha ayudado el ISIN luxemburgués y bueno, existen muchas ya. Yo diría que las principales plataformas y bancos donde se compran fondos de inversión en España estamos, ¿no? Y el último punto, pues eso, es mantener el foco en los vehículos actuales. Nos habéis preguntado también sobre si vamos a sacar muchos fondos, si vamos a desviar la atención. No, la idea es seguir con Hanco Global Value Fund y con Hanco Quality y no salirnos de ahí, ¿no? Hacer esas dos cosas, como pongo, y hacerlas muy bien, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias y os dejo con la parte de John. Muchas gracias, Pablo. Bueno, un gusto estar con ustedes hoy. Quizá perdón por no haber hecho esto antes. Quizá nuestra excusa es a no tener ficha de gestor hasta hace año y pico, pues no era tan fácil hacerlo como asesor. Entonces, pero bueno, me alegro que estamos aquí hoy y creo que la parte más importante es ver las preguntas de ustedes, pero bueno, hacemos un pequeño repaso a la parte de inversiones. Esto es nuestro equipo core de inversiones. Como mencionó Pablo, tenemos los dos co-heads de research, Matías y Juan José. Y Pablo, que también participa en el comité de inversiones, y 4 analistas que han incorporado en el último año y medio. Quizá destacar un poco la filosofía. Una de las filosofías que nos gusta tener en Hamco es la mejora continua y incorporar gente nueva con habilidades nuevas. Es parte de nuestra ADN. Entonces, por ejemplo, tenemos a Bernardo, que es nuestro experto en Python y procesamiento de datos, y él se enfoca en la atribución de rentabilidades de la cartera. Gabriel está haciendo un tracking de la eficiencia de nuestras previsiones de beneficios de las empresas, a ver cómo podemos mejorar nuestras proyecciones. David lleva la parte de analítica de decisiones de la comité de inversiones, a ver quién es nuestro mejor stock picker y cómo podemos mejorar la toma de decisiones. Y Roberto está trabajando en la parte de analíticas de trading para ver si podemos optimizar la parte de compra y venta de inversiones. Todo eso es aparte de su trabajo como analista y buscar buenas inversiones, ¿no? Pero creo que es importante analizar que esa importancia de seguir mejorando y ser líderes en la parte de análisis. Esto quizá para mí es el diapositivo más importante de esta conferencia, que es la tabla de rentabilidades según la tasa de retorno. Y bueno, si ves el renglón de abajo, pues 50 años, puedes ver que una inversión de 10.000 euros pues genera 115.000, con una inversión a 5%. Al 10% es casi 10 veces más, 1 millón de euros. O sea, cualquier joven, el que agradezco a los jóvenes que están aquí hoy, porque yo creo que está bien a empezar temprano. Puede ser millonario arrancando con 10.000 euros y haciendo una inversión de 10%. Esto es antes de impuestos, que nos gustaría matizar un poco más tarde. Y el 15% pues multiplica casi por 10 veces más la rentabilidad
a 50 años. Sí, 50 años es un largo plazo, pero realmente las rentabilidades importan y nuestra razón de ser es generar rentabilidades interesantes para el accionista y bueno, nuestro capital propio. Entonces, no podemos garantizar los retornos a futuro, pero creo que es parte de nuestro proceso es apuntar muy alto a rentabilidades altas. Y de momento, con sus altibajos, lo hemos ido logrando. Quizá ahora es el momento a mencionar que hemos notado bastantes reembolsos en el fondo, en el sentido, nosotros tenemos, no es un problema para nosotros, hay entradas netas más de sobra, si hay algo, quizás estamos creciendo demasiado rápido. Pero vemos que muchos inversores están vendiendo, no traspasando fondos de inversión. Entonces, eso significa que uno pierdan la comisión de éxito, si ellos lo tienen eso acumulado, es como un seguro. Si baja el fondo, pues ellos lo tienen eso como colchón. Si lo salen, lo pierden eso. Pero peor, como venden, ellos tienen que tributar, no son traspasos. Estimamos que 90% de las salidas del fondo son reembolsos. Entonces, yo creo que es bueno que los que no están tomando cuenta la parte fiscal es muy importante. Si pagas impuestos hoy o más adelante. Y la gran ventaja del sistema de ahorro español es el diferimiento en los fondos de inversión. Entonces, no lo tienes en ETFs y cosas así. Entonces, yo creo que es para pensar. Es nuestro mensaje de inversiones. Bueno, HAMCO, probablemente muchos lo conocen. Estamos muy enfocados en el value investing. Warren Buffett es nuestro maestro. Yo lo pude escuchar cuando estudiaba en Columbia Business School en Nueva York hace, no sé, 40 años. Y somos muy fieles a eso. La otra cosa que creo que distingue mucho HAMCO es el enfoque global, que siempre hemos estado enfocados en buscar en todo el mundo las mejores opciones de inversión, porque nos permite encontrar opciones de rentabilidad interesante y también diversificar la cartera. El porqué global, aquí lo puedes ver, abajo a la derecha, en España, 166 empresas cotizadas. Entonces, yo sé que todos los inversores tenemos un bias del país de origen, pero realmente no hay muchas empresas cotizadas en España versus Europa Occidental con 4.500 o en todo el mundo 33.000 con más de 100 millones. Entonces, nosotros siempre es más interesante tener un abanico de inversión mucho más abierta. Nuestro proceso de inversión, si no lo conocen, primero funcionan en screenings que usamos la herramienta de Bloomberg, como quizá todos los meses, por diferentes ratios, miramos por encima como 1.000 empresas y eso lo reducimos a una plantilla financiera de como 70 empresas para mirarlos en detalle. Es una hoja de cálculo con todo el historial y proyecciones a muchos años a futuro. En función de eso, los analistas lo toman y empiezan el proceso cualitativo que contactan la empresa, el análisis detallado de los estados financieros y si lo ven para una recomendación, pues lo pasan al comité de inversión para la toma de decisiones o no. Yo creo que tenemos un equipo de inversión en total, incluyendo los dos consultores en Corea y Japón, de 10 personas. Por nuestro tamaño, creo que tenemos más profesionales de inversión por
por activo que yo conozco. Entonces nos gusta mirar muchas empresas, siempre estar buscando oportunidades, a ver si podemos encontrar algo mejor y tener la cartera bien diversificado. El resultado, lo que pueden ver los PERs del mercado, el múltiplo de beneficios de precio en el mundo hoy están a niveles bastante elevados, cercano a 20, y los PERs de los dos fondos nuestros están muy por debajo. Global Value, que es más Deep Value, en torno a 5, y Quality en 7,5 más o menos. Y lo puedes ver los PERs por país comparado, el fondo comparado con el índice de cada país. Y ves que los números son... pensamos que el principal es comprar a buenos precios. Es como te da más colchón de seguridad y eso. Quizá hoy tenemos bastante peso en Estados Unidos, lo que pueden ver ahí, que no es, pero no ves un PER de 4,3, no son las empresas con múltiplos altos. Entonces, eso es algo muy importante para nosotros. Quizá aquí es nuestra hoja de ruta, un poco entrar en detalles. Usamos este gráfico en el Y tenemos los retornos esperados y en el X el riesgo. Entonces el tamaño del círculo es el tamaño de la posición. Esto es un gráfico real de una cartera de hace un tiempo. Pero es nuestra hoja de ruta a ver si podemos, cuando una empresa sube de precio o a veces cambia los estimados, pues tiene un retorno esperado menor, pues buscamos a reinvertir ese capital en algo que tiene menos riesgo o más rentabilidad. Nuestros fondos, probablemente lo conocen, pero HAMCLO Global Value Fund es el Deep Value, nuestro primer fondo lanzado a final de 2019. Un análisis bottoms-up. No decidimos, queremos tener tanto en Corea del Sur o tanto en tal sector, sino es encontrando empresas que parecen interesantes opciones de inversión y sumando en la cartera. Son empresas muy infravaloradas. Ese fondo tiene un poco mayor concentración de cartera porque incluye más empresas cíclicas que a veces el ciclo, dependiendo cuánto dura, pues puede ser interesante en inversión menos tiempo. Es una cartera muy diversificada cercano a 100 posiciones. Y tiene un mínimo de 75% de inversión en renta variable. Y múltiplos de valoración muy bajo. En Quality es bastante parecido. Quizá mencionar aquí que nuestra intención en Quality es aprovechar el trabajo que ya estábamos haciendo para generar otra opción de inversión y una rentabilidad parecida con empresas de mayor calidad y resultados más estables. Entonces, queda por ver si lo podemos lograr. Yo creo que sí, nuestros números dicen que sí, pero es una semilla que estamos plantando para el futuro. Entonces, como mencioné, son empresas rentables, no son cíclicas, tienen buen historial, un alto return on equity. Y los precios son un poco más elevados. Como es un fondo nuevo, es más concentrado a inicio, pero bueno, lo vamos está diversificada, pero nos gusta tener el fondo bien diversificado. Tiene un 85% de mínimo de inversión en renta variable. Igual los múltiplos de valoración son bajos. A ver si lo vemos después, les muestro. Esto es el historial gráfico de Global Value versus el índice ex-US. Lo puedes ver, son 80, 90 empresas. Al día de hoy creo que es un poco más, 215 millones y más de 7,000 partícipes.
En los gráficos de barras lo puedes ver las rentabilidades. Yo le distinguiría en dos mitades los 6 años. Los primeros años con COVID y post-COVID, muy buenas rentabilidades. Y post-COVID, los últimos 3 años, yo diría más flojos. Yo personalmente no estoy conforme con el promedio de 3 años de 11%. Me gustaría tener más y creo que lo podemos lograr más y nosotros estamos aquí para generar buenas rentabilidades. 11 es interesante, pero no le daría buenos resultados que nosotros estamos acostumbrados. Y porque yo creo que en parte en COVID, lo que hemos visto en el historial, por lo menos yo, invirtiendo los últimos 25, 27 años, con las crisis que todos temamos, genera las oportunidades. Entonces, en COVID hemos podido rotar la cartera a empresas muy interesantes y eso ha ido a generar las buenas rentabilidades en 2021 y 2022. Y después nos ha costado un poco más. Aquí lo puedes ver los contribuidores de rentabilidad con la evolución del valor liquidativo. Los primeros años está empresas, muchos de energía, Peyto, Ensign, Precision Drilling de Canadá, Birchcliff, esos son todos de Canadá. El Linamar también es de Canadá. No era que queríamos tener mucha exposición a Canadá, pero era una muy buena oportunidad. No sé si recuerdan, pero era la época de ESG, furor, que el petróleo iba a acabar, y nadie quería invertir en el sector energético. Eso para nosotros es un muy buen ejemplo de cuándo es bueno invertir, cuando nadie lo quiere un activo. Después hemos ido migrando la cartera a otros sectores. Tuvimos exposición en Argentina con YPF y Edenor. El YPF era una inversión estrella para nosotros que lideró Pablo. ¿Por qué están invirtiendo en Argentina? Y 2 años después todo el mundo estaba invirtiendo en Argentina, pero a precios mucho más altos. Quizá otro ejemplo de YPF a mencionar era, nosotros cuando compramos el ADR estaba en torno a $5 y eso era en guerra de Ucrania, precios de energía subiendo, pues YPF bajó a 3.75 o algo así, una notable bajada. Estábamos, ¿qué hacemos? Bueno, pensamos que la inversión valía la pena y aumentamos la posición ahí. Yo creo que en mi historial invirtiendo no hay ninguna gran empresa de gran revalorización que tuvimos que no ha bajado, no sé, 30 o 50% después de comprarlo. Entonces yo creo que es un mensaje que quiero dejarlo, que quizá a veces parece muy fácil, pero hay que tener bien claro los números de la valoración para aguantar los vaivenes del mercado que siempre vienen. Después de Argentina migramos más a Corea y bueno, mucha gente nos preguntó por qué Corea. Teníamos 20% desde hace tiempo. Y bueno, ¿por qué Corea? Hay muy buenas empresas en Corea. Hay un montón de empresas a muy baja valoración. Y también el gobierno implementó una política que se llama Value Up, que empuja a las empresas a pagar más dividendos, recomprar acciones, enfocar más en retornos empresariales. Y es muy interesante. Aparte, dijo el nuevo presidente el año pasado que quería la bolsa que pasara de 3.000 a 5.000. Y bueno, creo que no sé dónde cerró hoy, pero 8.000 o algo así. Mucho impulsado por la IA y semiconductores, empresas así que no participamos, pero nuestras empresas, algunos han participado, como el Kiwoom, el Yangwon, pero por lo general en Corea no han participado tantos. Quizá nos ha costado un poco la rentabilidad. Y después el Sasol
era la posición más grande el año pasado y principio de este año en el fondo, una empresa de energía de Sudáfrica y químicas y bueno, ahora con la guerra con Irán le hemos reducido un poco la posición dado la subida de precio. Aquí lo puedes ver los múltiplos de la cartera versus el índice. Lo puedes ver en el price to book. El índice es casi, bueno, es más de 4 veces más y en PER casi 3 veces. Eso pensamos que es el motor de rentabilidad de la cartera, la potencial revalorización, más el valor añadido que generan las empresas en torno al return on equity de cerca de 10%. Eso es la matemática básica de cómo generas buenas rentabilidades. Empresas que agregan valor y que revalorizan en el mercado. Y puedes ver abajo la evolución de los múltiplos con el tiempo. No es que hoy el fondo es mucho más grande y los múltiplos son más caros. No, si es algo, es el contrario. Sé que a algunos les preocupa el crecimiento del fondo, pero creo que hemos, quizá no tanto en rentabilidades, pero en múltiplos, sí, la cartera creo que es igual de calidad de años anteriores. Arriba a la derecha es el gráfico de Morningstar de Stylebox. Lo puedes ver que Hamco en el punto azul está fuera de la caja. Eso significa que hay muy pocos fondos con valoraciones tan value como nosotros. Y eso desde el principio hemos estado ahí afuera de las cajas y es donde nos gusta estar, donde hay pocos otros inversores. ¿Cómo está la cartera hoy? Aquí lo puedes ver una distribución de la cartera en diferentes quizá opciones de inversión. Korea Deep Value, que hemos hablado un poco, es el peso más importante. Unos ejemplos de unas empresas locales no son Samsung o empresas de memoria. Creo que después va a estar disponible la presentación, ¿no? Entonces, eso lo pueden descargar para ver los detalles. Y Hankook, los neumáticos, si los conocen. Tenemos bastante exposición en automotores de diferentes subsectores, autopartes. Linamar es una empresa que llevamos desde casi, creo que al inicio de Hamco. Es autopartes y maquinaria industrial, domiciliado en Canadá. Buenísima empresa. En fabricantes tenemos varias marcas, Volkswagen, BMW, Mazda. Brilliance es el partner de BMW en China, una inversión de Juan José que ha ido muy bien en los últimos años por el pago de dividendos extraordinarios. Si lo ves el precio de la acción no se va a dar cuenta, porque excluye los dividendos, pero ha pagado unos dividendos gigantescos en los últimos años. Tenemos exposición en el sector de concesionarios de coches. El Bermas Auto es el concesionario de Mazda en Malasia y Filipinas. Yongda y Zhongsheng son concesionarios en China. Esto quizás es un buen ejemplo de matizar son empresas que compramos hace año y medio y yo creo que estamos sufriendo en estas inversiones. Ellos tienen un problema de negocio ahora que los precios de autos nuevos han estado bajando en China y bueno, eso no va a existir para siempre y el gobierno está empujando a evitar la deflación. La industria está cerrando concesionarios y pensamos que en el medio plazo volverían a tener beneficios sobre ventas de autos nuevos y tendrán una muy buena revalorización. Varias empresas defensivas, Indofood, es Instant Noodles de Indonesia, Ulker de Turquía, también de Consumer Staples, Carrefour les conoce.
En el sureste asiático es principalmente Filipinas, varias empresas líderes en el país que cotizan a múltiplos ridículos. Yo creo que el índice hoy es más bajo que los mínimos de COVID, 6 años después. Entonces, yo creo que son muy buenas empresas a excelentes valoraciones. Materiales, tenemos varias empresas, algunos de Estados Unidos. Orion es domiciliado en Luxemburgo, cotiza en Estados Unidos, una empresa global de un derivado del petróleo principalmente, que puede estar beneficiado de la guerra actual. Quizá un sector nuevo para nosotros lo incluimos en disrupción de la IA. Empresas que están castigados por miedo de que los cambios tecnológicos de hoy van a perjudicar las empresas. Zipteo es una empresa de medios, pues tiene 5 líneas de negocio y acordó a vender uno en enero por casi la valoración de todo el market cap de la empresa y queda con 4 empresas, 4 líneas de negocio más. Aparte, genera mucho caja, está recomprando acciones todos los años. Muy buena inversión, pero como los inversores tienen miedo o porque está bajando, nadie atreve a comprarlo. Interesante. Teleperformance es un líder mundial en el Customer Contact, una empresa francesa, de origen francesa, y Manpower, una empresa de recursos humanos. Un ejemplo, quizá otro ejemplo de sector castigado en los aranceles. Tenemos alguna inversión en Helen of Troy, empresas de Estados Unidos que han sido castigados por las tarifas nuevas del año pasado. Y otro, PVH tiene diferentes marcas de ropa. ¿Y cuál es la dinámica aquí? Los aranceles en gran medida han sido rechazados por la Corte Suprema, entonces las empresas pueden recuperar lo que ya pagaron y si hay nuevas tarifas deberían ser más bajos. Entonces tienen doble ventaja de recuperar lo que se pagaron más tener beneficios mejores a futuro. Si miramos Hamco Quality, es el Quality Value, llamamos. Creo que tenemos 60 empresas hoy, 38 millones bajo gestión y más de 500 partícipes. O sea, ya tiene traspasabilidad. Yo creo que el performance hasta ahora no ha sido de lo mejor porque no tenía tanta exposición a energía y no tenía tanto Korea Deep Value. Entonces le ha costado un poco más este año. Pero lo vemos, los múltiplos todavía son interesantes, no tiene tanto potencial de revalorización, pero sí son mejores empresas con un ROI de 15% de generación de valor. Entonces, el compuesto de los dos, pensamos, según nuestros números, que las rentabilidades futuras deberían ser parecidas. Y también está fuera de los style boxes de Morningstar. La distribución de la cartera en un formato parecido, Korea Deep Value es 12%, en empresa un poco más caro. Orion es Consumer Staples, o sea, comida. Yangwon es una empresa buenísima del principal... El negocio original era fabricante de ropa deportiva para Lululemon, Nike, en una fábrica en Bangladesh, y ahora ha ido diversificando en marcas propias como Bicicleta Scott, el Auto Research, etc. El Hyundai Marine Insurance, una empresa de un excelente historial que pensamos que es muy interesante. Varias empresas de retail repartidas por el mundo. El MTY es restaurantes en Canadá. Nojima es un fenómeno gestor en Japón. Empezó en electrónica. El año pasado compraron el negocio de ordenadores de Vaio, de Sony.
una generación de valor muy interesante que desconocido a muchos. En Bloomberg hay estimados de beneficios para la empresa. Cuando ves eso, sabes que no está en el radar del inversor. Tenemos bastantes negocios defensivos. El Indofood repetido. LTG es una empresa de tabaco y otros negocios en Filipinas. Alimentación Couche-Tard en Canadá. Tienen gasolineras y tiendas de convenience tipo asociado con gasolineras. La exposición a autos es bastante menor. Tenemos las empresas parecidas en disrupción de la IA, varias empresas industriales, Leggett & Platt, que está siendo adquirido en estos momentos de Estados Unidos, Linema repetido. Tenemos a BIC, una empresa muy defensiva. Inversiones en Indonesia, en el sureste asiático. El Jasa Marga es una empresa de toll roads de Indonesia que crece a muy buen ritmo. Astra es un conglomerado de Indonesia que tiene la empresa United Tractors, que también participamos en energía, y es el fabricante y distribuidor de Toyota en Indonesia, con un cuota de mercado de 60%, y tiene varios negocios más. Pues tenemos algunos en la industria financiera. Azimut, que es una gestora italiana con un excelente historial de rentabilidad. Aivenes, quizá lo conocen como leasing de coches. No recuerdo, cambiaron el nombre el año pasado. Muy buen... y en otros tenemos Jet2, una aerolínea de vacaciones principalmente de Inglaterra. Winnebago son roulottes de Estados Unidos. Trigano es parecido en Francia y Europa. Y Sixt, alquiler de coches, que lo conocen. Nosotros no buscamos, quizá aquí hay más empresas conocidas. Nosotros nos gusta cuando no son muy conocidos, porque es más fácil obtener buenas rentabilidades a medio plazo, pensamos. Pero bueno, eso es como está la cartera de Quality hoy por hoy. Y después lo paso a Matías para hablar de Peito. Buenas tardes. Hoy les queríamos presentar esta empresa, Peito, que creemos que es un buen ejemplo del tipo de rotación que hacemos cuando los mercados están en mínimos o están mal, ¿no? Que es cuando se encuentran las oportunidades más interesantes, en nuestra opinión. Y bueno, Peito es un buen caso de eso. Es una empresa de oil and gas. Básicamente producen, 90% de su producción es gas. Y tiene operaciones en Alberta, en Canadá. Y es una empresa que en realidad entró en nuestro radar a finales de 2019. El sector en general era un sector que estaba caro. Creo que venimos de un superciclo de commodities que duró del año 2000 a 2012, 2013. Y las valoraciones estaban muy altas y no era un sector que miráramos. Creo que no habíamos mirado ninguna empresa del sector. Entonces, es de las primeras que miramos del sector y nos gustó porque, realmente estaba barata. Como pueden ver, era una empresa que, dentro de las empresas de gas, era un productor low cost. Tenía los costos más bajos en comparación con los competidores. Cotizaba a 40% de valor de libros, que también nos pareció súper interesante. Era una empresa que históricamente cotizaba a mayores valoraciones que eso. Y tenía un buen track record. Tenía un ROE en los últimos años mayor al 10% e históricamente del 24%. Lo barato también se notaba en la suma de partes. Era una empresa que en equipamiento de procesamiento de gas de rigs también para extraer el petróleo, el gas, tenían casi $8 canadienses por acción. En reservas tenían 25.
Entonces, y deuda creo que era 7. Entonces, el neto era como $26 canadienses por acción y bueno, la acción cotizaba a menos de $3. Entonces sí tenía un upside bastante interesante, por 6, por 8, dependiendo, bueno, en cuánto alcanzara. Pero bueno, también tenía reservas muy largas, tenía 29 años de reservas, o sea que no era algo que fuera a durar poco tiempo. Y bueno, eso nos pareció bastante interesante. Y bueno, está bastante castigada. Por un lado, porque bueno, la producción en Norteamérica de petróleo también había tenido un aumento muy grande, producto de la revolución del shale oil. Y todo el petróleo que ingresó todo el petróleo que se produjo también vino con gas asociado. Y si bien los mercados de petróleo son globales, el mercado de gas es más regional. Y eso generó una situación de cuello de botella en la que el precio local estaba bastante bajo. Y peor era en Canadá. El precio local de Canadá por momentos llegaba casi a precios de cero, porque sobre todo en verano los gasoductos tenían mantenimiento, la demanda era menor y básicamente no se podía sacar el gas y bueno, había que venderlo al precio que se consiguiera y bueno, eso afectó bastante la valoración de esta empresa y la obligó además a entrar en contratos para bueno, poder vender el gas en otros lugares. Y en el momento que hicieron eso, eran contratos bastante caros. Y bueno, contrataron 2, 3 años de esos contratos y básicamente fijaron precios bastante bajos, pero tenían vencimientos y esos vencimientos eran graduales. Y lo que empezamos a ver, sobre todo después del COVID, que la empresa ya estaba barata y con el COVID cayó más el precio, o sea, con la pandemia, con los precios más bajos del gas y del petróleo, el precio siguió cayendo y el precio del gas en realidad empezó a recuperar bastante rápido y lo que veíamos es que el costo de salir, de poder vender el gas en otros mercados empezaba a ser menos alto y esos contratos caros los empezaban a reemplazar por contratos más baratos. Entonces, bueno, la generación de efectivo de esa empresa iba mejorando e iba a mejorar más en los próximos 2, 3 años. Y bueno, a medida que aumentaba el precio del gas, la empresa también iba contratando, iba vendiendo a futuro a esos precios y bueno, los números a nosotros nos daban que en los próximos 2, 3 años tenían que ser buenos o tenían que ser mejores que el anterior y bueno, eso hacía que la empresa se viera bastante barata y mejorando, lo cual siempre es positivo. Y bueno, también veíamos buen potencial a que el precio del gas siguiera recuperando porque por un lado la demanda era creciente, por un lado como combustible de transición, sobre todo por las preocupaciones de ESG. El gas suele reemplazar un poco al carbón, entonces bueno, la demanda también venía creciendo por ese lado. Y además, sobre todo en Estados Unidos, pero bueno, también en Canadá y creo que no sé si en México también, pero estaban en construcción plantas de procesamiento de LNG. Y eso iba a aliviar el tema de los cuellos de botella, lo que también iba a repercutir en mejores precios. Y bueno, lo que empezamos a ver, no me estoy olvidando de nada. Lo que empezamos a ver es que la curva de futuros, o sea, los precios del gas a los que podía contratar esta empresa, a los que podía vender, bueno, empezaban a mejorar gradualmente. Y bueno, y a esos precios también a mediados de 2020, bueno, implicaba un valor de 5 o 6 veces más el precio de la acción. Y bueno, en realidad creo que en 2019 ya teníamos una pequeña posición, pero bueno, fue a mediados de 2020 cuando empezamos a aumentar la posición y en un momento sí se volvió una posición bastante grande, de más del 8% del portfolio. Y bueno, tuvo resultados muy buenos, creo que la acción estaba a menos de $2 y bueno, llegó a cotizar, perdón, 2 euros y llegó a cotizar por encima de 10 o cerca de 10 euros y siguió subiendo, hoy está incluso más alta. Pero bueno, en cierto momento ya el retorno dejó de ser asimétrico, o por lo menos el potencial que nosotros veíamos dejó de ser ese por 5 por 6, entonces lo vendimos para bueno, cambiar por algo más, con más potencial, ¿no? Y bueno, creo que no tengo mucho más, ¿no? Bueno, esta no fue la única empresa del sector que vimos, también creo que también entramos en otras, por ejemplo, de servicios, y una muy parecida que era Birchcliff, que al principio
la empresa nos parecía un poco peor, nos parecía que tenían menores retornos, pero bueno, estaba más barata e inicialmente subió muchísimo más. Y por un momento pensamos, bueno, quizás nos equivocamos, no elegimos la ganadora de las dos, pero bueno, al día de hoy Peito siguió subiendo y bueno, la otra empresa en realidad no fue a ningún lado, o sea que el mercado tarde o temprano, en este caso, nos dio la razón. Y bueno, creo que ahora sí termina mi parte. Juanjo. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vengo a presentaros la inversión en dos empresas, en Kiwon Securities y en DAOTech. Un poco para poneros en contexto, Kiwon Securities es una empresa financiera en Corea. Tiene muchos segmentos, hace banca privada, banca comercial, gestión de patrimonios, trading, pero la parte más importante del negocio es la intermediación financiera. Es el broker número 1 en Corea. Aquí podéis ver en el gráfico de abajo a la izquierda cómo la cuota de mercado ha pasado del 5% a inicios del 2000 a un 30% en los últimos años. Eso da un poco que podéis ver la capacidad que tiene esta compañía de ganar cuota de mercado. Y la otra empresa, la que invertimos más brevemente, es DAOTech. Básicamente, DAOTech es el holding que utiliza la familia Kim para tener su participación en Kiwon, ese 42% que poseen de Kiwon. Cuando ven los números de DAOTech, el 97% vienen de ese 42% de Kiwon. El negocio propio es solo el 3%. Básicamente es un holding. Y para Mainri, ese 3% de negocio propio, un 50% está vinculado a Kiwon. Si podéis ver el gráfico de abajo a la derecha, un 50% viene del segmento de Financial IT, que es básicamente el que da cobertura a los servidores de Kiwon. O sea que básicamente DAO tiene poco negocio propio y simplemente es un holding familiar. Voy a empezar hablando de Kiwon, que es la inversión quizá más significativa. ¿Qué nos gusta de Kiwon? Bueno, yo creo que en la tabla de abajo podéis ver claramente qué es lo que nos gusta, ¿no? Como desde 2012 a 2026, en 14 años ha multiplicado el beneficio operativo por 10. Es un crecimiento muy elevado. Y si veis, justo debajo del beneficio operativo tenemos el retorno sobre el capital. Como casi ningún año, excepto en 2023, siempre ha sido de doble dígito. Y doble dígito elevado, una compañía con alto crecimiento y con alta rentabilidad. Y otra cosa que también nos parece interesante, podéis ver en los años más del pasado, 2012, 2017, cómo tenía valoraciones elevadas, o por lo menos acorde con la rentabilidad de la compañía. ¿Cuándo empezamos nosotros a ver esta empresa? Justo cuando empezamos en Anko, en el 2020. Pero no tomamos posición ni en el 2020 ni en el 2021. ¿Por qué? Hay varias razones. La primera sería el tema múltiplos. Si veis en la última fila de la tabla, precio sobre valor contable, en esos años se encontraba sobre valor en libros, sobre 1, 0,7. A nosotros nos suele gustar algo más barato, por debajo de 0,5 por lo menos. Ese es el primer factor, no el tema múltiplo. Y bueno, me podréis decir sí, pero sobre precio-beneficio, el price earning que lo veis ahí, 4 veces, 3 veces, no parece muy elevado, parece un múltiplo barato. Bueno, sí, pero para nosotros artificialmente barato. ¿A qué me refiero con esto? Si veis el gráfico de la izquierda, veréis un histograma en azul que representa el volumen de negociación en la Bolsa de Corea. Y la línea en verde es el valor del índice de Corea, el Kospi. En 2020 y 2021, si recordáis, seguro que sí, vino el COVID. Todo el mundo encerrado en casa, nos seguían pagando salarios y teníamos mucho tiempo. En Corea se produjo un movimiento muy interesante, que era gente lanzándose a invertir / especular en la bolsa. Entonces, bueno, durante esos años, fijaros, 2020, 2021, el beneficio operativo de Kiwon se ve disparado. Para nosotros era algo extraordinario y realmente creíamos que ese volumen de la bolsa tendería a normalizarse y con ello el beneficio operativo también se normalizaría. Y rara vez vemos una tendencia del beneficio operativo cayendo y el precio de la acción subiendo. Entonces teníamos ese miedo a corto plazo de que la acción pudiera caer, cosa que luego se confirmó. Y ya fue en 2022, 23 y 24 cuando fuimos construyendo la posición. Podéis verlo en el gráfico de arriba a la derecha. Que bueno, se ve el histograma en azul, que es nuestra posición en el Anko Global Value Fund, en verde en histograma es nuestra posición en el Quality y la línea en verde es la evolución del precio de Kiwon en euros. ¿Por qué tomamos posición durante esos años? Llegamos a inicios del 2024 casi un 2% de la cartera. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, un poco por lo que comentaba antes que no lo habíamos hecho, ¿no? Los múltiplos ya estaban en esos niveles que nos gustan. Si veis el precio sobre valor del libro, durante esos años lo tenemos en 0,5 veces. Y otro factor que nos parecía muy interesante es que ya, durante esos años, si ven el gráfico de arriba a la izquierda, el volumen se había normalizado. Y el beneficio operativo de Kiwon pasó del 2021, 1,2 trillion,
a 0,6 trillones en el 22. O sea, teníamos un volumen normalizado y un beneficio operativo también normalizado. Otra cosa que también nos hizo, aparte de los múltiplos y esa normalización del beneficio operativo, tomar posición, fue algo que he comentado ya anteriormente, el Value Up. ¿Qué es el Value Up? Ya lo hemos dicho un poco, ¿no? Pero básicamente es un programa del gobierno para reducir lo que se conoce como el descuento Corea. ¿Qué es el descuento Corea? Una empresa en Corea, comparada con otra empresa fuera de Corea, la coreana cotiza más barato. ¿Cuál es el motivo de ese descuento coreano? Bueno, hay motivos macroeconómicos y macro en general, ¿no? El primero, no podemos obviarlo. Seúl se encuentra a 30-40 kilómetros de Corea del Norte, que está dirigida por una persona poco fiable y que tiene capacidad nuclear. Y encima en Seúl está como un 50% de la población de Corea. Eso es un riesgo que entendemos que pueda tener un descuento. Otro punto macro, también interesante de Corea, es el tema demográfico. No sé si lo conocéis, pero bueno, en los años 60 cada mujer en Corea tenía aproximadamente 6 hijos. Hoy nos encontramos en un nivel de 0,7, el más bajo a nivel mundial. Para que hagáis una idea, para mantener la población se necesitan 2,1. O sea, la demografía es algo que lastra mucho al país. Sí que pensamos que esto las empresas y la bolsa lo enfocan de una buena manera porque están muy abiertas al exterior, siempre buscando el comercio, por lo que no creemos que sea un factor que a largo plazo pueda ser determinante para que las valoraciones sean bajas. Pero la clave, o por lo menos a nuestros ojos, de este descuento en Corea es el maltrato que ha habido al inversor minorista durante muchos años. ¿A qué me refiero con este maltrato al inversor minorista? Bueno, no sé si lo conocéis, pero en Corea hay una cosa que se llama los chaebol, que son grandes conglomerados empresariales dirigidos por familias. Aproximadamente un 50% de las empresas que cotizan en Corea están vinculadas de una u otra forma a estos chaebol. Nombres conocidos, LG, Samsung, Hyundai, son 7 o 8 grupos empresariales. Bueno, en mi experiencia de 7 años viendo empresas con John, creo que habré visto 15 Hyundai diferentes. Todos se llaman Hyundai, pero tienen un apellido diferente. Es algo que se ve de forma recurrente. ¿Y por qué es tan malo que estos chaebolos, por qué maltratan al accionista? Bueno, porque las familias cuando toman decisiones muchas veces nos preguntan, ¿es bueno que haya una familia en el equipo directivo? Bueno, depende de la familia y de los incentivos que tengan, ¿no? En este caso es negativo. ¿Por qué? Bueno, básicamente hay muchas formas en las que estos chaebols han maltratado al accionista minorista, pero bueno, voy a decir un par de ellas. La primera sería el dividendo. En Corea el tipo impositivo del dividendo para estas familias es muy elevado, por lo que no tienen incentivo a dar dividendo a los accionistas. Otra cosa podría ser el tema de la herencia. Bueno, no sé si lo sabéis, pero la herencia de Samsung, por ejemplo, el presidente murió en 2017, hasta este año han estado pagando parte de esa herencia. Son 10 años de pago de la herencia. Entonces, bueno, ¿qué hacen para evitar estos pagos de la herencia? Pues bueno, hacen algo muy típico, ¿no? Tienen una empresa holding, que es la que realmente tiene acciones sobre la empresa que produce el beneficio. Un poco lo que hemos visto con Kiwon. Kiwon es la empresa que produce el beneficio, pero la familia tiene acciones del holding, de Daotech. ¿Por qué hacen esto? Para mantener artificialmente bajo el valor de ese holding. Y bueno, con esto consiguen, cuando le pasa la empresa a su hijo, que el tipo impositivo al que pagan sea mucho menor porque la empresa vale mucho menos. Cosas así hacen bastante. ¿Qué está haciendo el gobierno para parar esto? Pues bueno, sobre todo desde el año pasado, que también lo ha comentado John, que llegó el presidente Lee, se ha pisado el acelerador y se están haciendo muchas cosas al respecto. Por ejemplo, están intentando que las empresas publiquen en inglés, están fomentando que las empresas hagan planes específicos, sobre todo las que cotizan por debajo de valores libres. Les piden que hagan planes, oye, ¿cómo vas a solventar esta minusvaloración? ¿Qué vas a hacer en cuanto a dividendos? ¿Qué planes tienes de crecimiento? ¿Qué planes tienes de retorno sobre el capital? Y han creado una página web donde las empresas suben esa información. Hay muchas más medidas que están tomando. Por ejemplo, están intentando que cancelen las acciones de autocartera. En Corea es muy típico que las empresas recompran acciones, pero no las queman, las siguen teniendo ellos. Están empujando a que eso lo hagan. Y otro cambio que no se ha comentado tanto, pero yo creo que es muy interesante, sobre todo sucediendo en Corea, es que antes los equipos directivos tenían un deber fiduciario con respecto a la empresa. Eso ha cambiado. Ya no es con respecto a la empresa, sino es con respecto a los inversores. Parece un cambio semántico, pero realmente va mucho más allá, porque si ahora un inversor minorista se ve maltratado por la familia, puede denunciar y el deber fiduciario ya recae del equipo directivo sobre los inversores. O sea, que tiene más capacidad de que los tribunales le hagan caso. Entonces, bueno, todo este movimiento es un poco también lo que nos empujó a tomar nuestra posición en Kiwon. Para que hagáis una idea, el día siguiente de que el Ejecutivo lanzara sus directrices de Value Up, Kiwon fue la primera empresa en lanzar su plan de Value Up. Esto fue en 2023, 2024, cotizaban a 0,5 de libros, dijeron que querían cotizar mínimo a libros, ya han lanzado otro plan y quieren cotizar por lo menos a 2 veces libros,
Dijeron que iban a subir el retorno para el accionista. En los últimos 4 años han multiplicado el dividendo por 4, empezaron a recomprar acciones, tenían objetivos de crecimiento. Entonces, bueno, todo este value up nos empujó a también tomar esa posición. Y luego fuimos reduciendo la posición en el 25 y en el 26. ¿Por qué? Pues bueno, si veis los múltiplos, ya podréis haceros una idea, ¿no? La revalorización fue muy buena. Fijaros en el gráfico de arriba a la derecha en verde. Tuvo 4 años parado y en el último año y medio pasó de 80 euros aproximadamente por acción a 250. Se multiplicó por 3. Los múltiplos se dispararon y, bueno, para el Anco Global Value Fund ya no era una empresa tan deep value, por lo que fuimos reduciendo nuestra posición. Y otra cosa que también nos preocupaba era que se estaba dando algo similar a lo de 2020, ¿no? Si veis el volumen de la bolsa de Corea en el último tiempo, ha vuelto a dispararse. También por lo que hemos comentado, todo el tema de la inteligencia artificial, de los semiconductores, de los chips de memoria. Y nos preocupa un poco que pueda pasar algo como en el 2020, ¿no? Que cuando se normalice ese volumen, el beneficio operativo caiga y con ello caiga el precio por acción. Sí que hemos invertido en Anco Quality Fund en el último tiempo, como podéis ver en verde. Nuestra intención era tomar una posición del 2%, pero con la subida exponencial del precio lo redujimos a ese 1%. Muchísimas gracias. Y ahora os cuento nuestra inversión en Dautes, que es bastante más breve. ¿Qué nos interesaba en Dautes? Bueno, podéis ver que los múltiplos son un poquito más bajos que en el caso de Kiwon, y yo creo que la tabla de abajo es la más interesante, ese descuento de Dautes. ¿Qué es este descuento de Dautes? Es básicamente la rentabilidad que obtendríamos si compramos Dautes e inmediatamente vendemos las acciones que tienen de Kiwon. Como veis, en el pasado se movían en torno del 10-30%. En los últimos años, con la gran subida que ha tenido Kiwon, bueno, ese descuento ha sido muy elevado. Y tomamos posición en 2025. ¿Por qué solo la tuvimos durante 3 trimestres? Bueno, a finales del 25 hicimos un viaje a Corea para hablar con las empresas y nos reunimos con Kiwon y también con Daotech. Y allí nos explicaron cuál era su plan de inversión. Ellos iban a invertir en torno al 50% del patrimonio neto de la empresa en data centers, es decir, en servidores para la inteligencia artificial. Un negocio en el que claramente ellos no son expertos. El negocio de moda, una inversión muy cuantiosa, y nosotros hicimos los números. A nosotros los números no nos salían de esa inversión. Y hablando con la empresa, nos dio la sensación que a la empresa tampoco le salían los números, pero que era una decisión / capricho de la familia, ¿no? Querían estar en el negocio de moda por sus motivos. Entonces, bueno, no nos sentíamos cómodos haciendo inversiones con este tipo de socios y decidimos irnos de la posición. Y sí que antes de terminar mi parte me gustaría hacer 2 breves conclusiones de lo que podemos aprender de estas inversiones en Kiwon y en Daotech. Una de las cosas, yo creo que es el interés y la buena rentabilidad que puede tener el Quality Fund. ¿Por qué? Muchas veces uno de nuestros principales fallos es que vendemos demasiado rápido. También que compramos demasiado pronto, pero vendemos también demasiado pronto. Y en casos como Kiwon, que compramos una empresa Deep Value y Quality, cuando llegó el 2025 seguía siendo una empresa Quality, pero ya no era Deep Value. Los múltiplos se nos quedaban un poco excesivos para el Anco Global Value Fund. Creo que con el Anco Quality Fund tendremos un poco más de flexibilidad y podremos aguantar un poco más esa subida y aprovechar toda la rentabilidad que este tipo de empresas nos ofrecen. Y la otra conclusión que también me parece muy interesante es que la rentabilidad no llega proporcionalmente todos los años. Y creo que Kiwon es un claro ejemplo de ello. En el gráfico de la derecha podéis ver cómo durante 4 años apenas se movió el precio por la acción. Y luego en año y medio se multiplicó por 3. Yo creo que eso también pone... denota que hay ciertas características en la inversión que son muy importantes, tanto para empresas como para fondos de inversión, ¿no? Que esa paciencia y esa visión a largo plazo, porque bueno, si hubiera invertido en Kiwon en 2020 y hubiera vendido en 2024, habrías salido cabreado con la empresa y te hubieras perdido toda esa buena rentabilidad que llegó finalmente. Y eso era todo por mi parte. Bueno, ahora un breve conclusiones. ¿Qué nos hace únicos en Hamco? Parte es nuestra experiencia en los últimos 25 años invirtiendo en todo el mundo.
Yo creo que ese enfoque global es muy importante para el partícipe y para lograr las rentabilidades que hemos podido lograr en el pasado y esperamos generar en el futuro. Quizá también mencionar, nosotros tenemos un modelo de negocio distinto. No tenemos los partícipes perdón, directamente nosotros. Queremos enfocar en la parte analítica y la parte de inversión. Entonces, eso es nuestra especialización y donde tenemos la mayor parte de los recursos. Entonces, es un modelo de negocio distinto. Hasta ahora le hemos podido ir funcionando bien y la traslada a Luxemburgo nos ayuda también a abrir más canales de distribución. Quizá para el partícipe lo hace un poco más difícil la parte de contratación. Pero bueno, nos permite enfocar más en la parte de análisis. Quizá muchos particulares no lo aprecian tanto, pero hay bastante baja correlación con las otras inversiones, los índices principales. A nosotros, para tener la cartera repartida por todo el mundo y muy distribuida entre muchas empresas, tiene una baja correlación con otros índices que a veces mueve en momentos diferentes que para un inversor total de su portfolio total, pues es un valor añadido. Le hemos mostrado la histórica de múltiplos bajos. Es nuestra ADN y nuestra razón de ser es generar buenas inversiones. Nuestro propósito y misión para la empresa es generar y ayudar a las personas a crear y construir un patrimonio a largo plazo. Y nos gusta que nos acompañan. Y quiero solo recalcar que tenemos el equipo de analistas principalmente basado en España y consultores locales en los mercados más difíciles como Japón y Corea. Y si no me equivoco, pasamos a la parte de preguntas. Le paso. Vale. Empezamos las preguntas. La primera, y yo creo que ha sido una que es bastante repetida en general. John, quieren saber, aquí lo pone así, dice, me gusta el fondo Deep Value porque diversifica mi cartera. ¿Qué me aportaría el Quality? A priori, ¿por qué tener dos fondos? Parecía que iba mejor la cosa cuando solo había uno, pero querían profundizar más y saber tu opinión. Sí. Sí, quizá, ahí estamos. Quizás es una pregunta que tenemos bastante común, es ¿por qué tener un segundo fondo? Nosotros un poco pensamos que, como explicaba antes, pensamos que podemos generar una rentabilidad parecido en el fondo Quality aprovechando el trabajo que ya hicimos de búsqueda de inversiones. Hemos aprendido en el proceso del último año, quizá como siempre las cosas cuestan más a salir que uno piensa, creo que nos costó más trabajo que pensamos, pero también tenemos algunos beneficios que no pensamos en el principio, que hay alguna serie de empresas que hemos mirado por qué tenemos el fondo Quality que después hemos comprado en Global Value. Entonces hay un beneficio de ida y vuelta entre los dos fondos. Yo personalmente creo que puede ser una opción de inversión interesante el fondo Quality. Por eso intento tener el patrimonio distribuido entre los dos fondos. Y yo creo que él daría fruto al inversor en el medio plazo. Vale. La siguiente, que yo creo que te la dirijo a ti, Pablo, porque es quizás más operativa. Nos preguntan, y ha sido algo que habéis repetido mucho, la posibilidad de que si habrá algún momento la posibilidad de operar directamente con nosotros. Yo creo que es algo que habéis contestado, pero bueno, sin la mediación de un banco, ¿no? O sea, ¿por qué este modelo y por qué seguimos así? Sí, ahora mismo no tenemos en mente que el fondo se pueda contratar directamente con la gestora Hanco ni a corto ni a medio plazo. Como he dicho al principio, nuestra idea es ser fuertes en lo que creemos que es el corazón del negocio, que es el análisis y que es la gestión.
Y bueno, pues yo creo que el proyecto ha ido teniendo diferentes etapas y de momento pues creemos que lo que había que reforzar y lo que teníamos que dedicarnos era esta parte, ¿no? Luego también hemos visto, hicimos, como he mencionado al principio ya, hicimos una encuesta que he mencionado, ¿no?, a principio de año a los inversores. Y una de las cuestiones que preguntábamos era también la posibilidad de comprar el fondo a través de nosotros. Ahí veíamos que los inversores que estaban interesados eran en torno a un 25% solo en comprarlo a través de nosotros. Y lo que vimos es que hay muchos inversores que tienen sus carteras, que usan plataformas para comprar fondos, que tienen su cartera de inversiones en una plataforma y que su principal interés es no tener 10 cuentas abiertas en diferentes sitios, sino tener una plataforma que ya sea pues una plataforma digital o una banca privada a través de la cual pues gestionar su patrimonio y no tener que ir abriendo cuentas con diferentes entidades, ¿no? Entonces, bueno, también viendo la respuesta que vimos ahí o ese porcentaje, pues vemos que si bien efectivamente hay gente interesada, parece que también hay mucha gente que le gusta pues ese formato de que sigamos intentando pues ampliar nuestra red de comercializadores y tener sus inversiones concentradas, ¿no?, en su banco habitual, su entidad habitual. Vale. John, sobre oportunidades en mercados, al final nos conocen por invertir donde no está nadie. Nos preguntan si vemos oportunidades en Marruecos. Sí. Bueno, es una buena pregunta. La verdad que nunca miramos en Marruecos, ni sabía que había una bolsa en Marruecos. Entonces, quizá tenemos que investigarlo más. No tenemos tanta inversión en mercados frontier como Nigeria, Vietnam. Somos globales, pero mercados más líquidos. Y la liquidez es una cosa como un fondo que tiene liquidez diario. Tenemos que cuidar bastante a poder afrontar pedidos de reembolso. Entonces exigimos una cierta liquidez en las empresas cotizadas. Entonces muchos países con bolsas muy pequeñas o poco líquidas no podemos invertir. Pero bueno, lo podemos echar un vistazo. Yo, aprovechando que has salido con el tema de la liquidez, es otro tema importante, ¿no? Porque al final estos últimos años hemos tenido bastante liquidez en la cartera y entonces, como no lo hemos enseñado, porque no venía en las diapositivas, ¿qué porcentaje de liquidez tenemos en este momento? ¿Cuánto solemos tener? ¿Cuánto esperamos tener? Y un poco qué visión tenemos sobre la liquidez en Anco, ¿no? Sí, sí. En los últimos años, básicamente desde 2022, hemos sido cautelosos, probablemente demasiado cautelosos con el tema de liquidez. Yo creo que como estrategia de gestión queremos salir de tener posición elevada de liquidez. Hemos tenido entre 10 y 20% en los últimos años. Hoy tenemos 5 o 6% de liquidez. Yo creo que queremos en el futuro estar más invertidos siempre. Así es una forma más simple a afrontar la gestión y yo creo que agrega valor. En los últimos años creo que equivocamos y teníamos la opción de hacer inversiones interesantes a buenos precios, pero en el plazo nos ha costado por tener invertido en repo al 3% y la cartera rindiendo un 10, un 11%, pues nos ha costado y es uno de los factores que costó rentabilidad de los últimos años. A veces yo me asombro de cuántos errores podemos hacer y seguir teniendo buenas rentabilidades. Hemos visto en muchas ocasiones, como comentó Matías, pues compramos dos empresas. Empresa A va a ser el mejor y compramos un poco del otro y pasa contrario a corto plazo o a medio plazo. Hay muchas sorpresas y yo creo que uno de nuestros errores fue el tema de liquidez en los últimos años. Vale, volviendo sobre perspectivas, sobre mercados interesantes, nos preguntan un poco qué perspectiva, ¿no? Al final la cartera tiene el 55-50% del fondo en
en mercados asiáticos desarrollados, pues qué perspectivas tenemos ahí, ¿no? Sí, bueno, en Asia, por lo general, son países de alto crecimiento, el que es un gran factor de generación de valor empresarial. Los países tenemos bastante en Corea del Sur, pero también en Filipinas, Indonesia, parte en Japón, algunas inversiones en Tailandia. Algo en China, también vía la bolsa de Hong Kong. Yo creo que este siglo va a ser el siglo asiático. China es una potencia de mucha gente y pensamos que es un buen lugar. Y aparte, sobre todo, lo que buscamos nosotros son buenos precios. Indonesia, Filipinas están a muy buenos precios. Las inversiones que tenemos en Corea están también a muy buenos precios. Entonces, eso es el principal motivo que estamos en esas ubicaciones. Si los precios cambian y encontramos oportunidades en otro sitio, moveremos ahí. Pero por lo general, Asia lo vemos con bastante buenos ojos. Vale. Juanjo, al final, un poco la exposición que tenemos en Corea, mucha viene de tu lado, ¿no? Entonces, nos preguntan pues, cómo está concentrada la exposición a Corea, si son muchas compañías, pocas compañías, en qué sectores, si es que es un sector en concreto, está diversificado de sectores. Si nos puedes hablar un poco más en detalle de ese gran peso que tenemos en Corea en la cartera. Sí, la verdad es que está bastante diversificado. Yo diría que menos semiconductores, inteligencia artificial, chip de memoria, tenemos exposiciones mucho. Empezamos, yo diría, en el 21, tomando posiciones sobre todo en empresas financieras, bancos, porque fueron los primeros, incluso antes de que el gobierno lanzara sus directivas de Value Up, eran los primeros en lanzar sus propios planes, incrementar el dividendo, hacer recompra de acciones, tener objetivos de rentabilidad sobre el capital. Entonces, bueno, fue un poco la punta de lanza de Corea. Luego el tema de los brokers, ¿no? Que ya hemos presentado Kiwon. Ya no es solo que hagan el value up y que estén baratos, sino que además se ven beneficiados por el incremento de volumen de la bolsa de Corea. Y actualmente te diría que yo me fijaría sobre todo en empresas que estén cotizando por debajo del libro, que es uno de los objetivos que tiene el gobierno, ¿no? Que no haya empresas que coticen tan baratas, y luego, sobre todo, empresas que estén haciendo planes de value up, ¿no? Como he comentado antes, hay una página web que ha fomentado el gobierno donde podéis ver todas las empresas que están haciendo esos planes de value up. Yo creo que si buscas empresas baratas, bastante por debajo del libro, que tengan un plan de value up, y también, si puede tener, que tenga algo de valor en balance, posiblemente sea un acierto casi seguro en los próximos años. Y a ti, Matías, ¿no? Al final yo creo que este año la guerra de Irán o la situación del petróleo es algo que se ha comentado, que todo el mundo tiene una opinión, ¿no? Entonces, debido a esta situación, al final nos preguntan si al tener tanta exposición a esos países asiáticos, que muchas veces dependen de esos precios de las materias primas, si puede causar una rentabilidad, una bajada en la rentabilidad, y cuánta correlación o cuánta exposición tiene nuestra cartera hoy en día a los precios de la energía, ¿no? O cómo hemos tocado ese sector este año. Sí, hoy en día en realidad la exposición es probablemente la menor de los últimos 5 años. En realidad nuestro enfoque es, con respecto a commodities, creo que es ser contracíclicos, porque es en la parte baja del ciclo donde ves las valoraciones interesantes. Y bueno, si bien ahora no creo que estemos en la parte alta del ciclo, sobre todo en energía, los precios del petróleo están a niveles altos. En este caso, por algo bastante particular que es la guerra, ¿no? Y realmente no tenemos el conocimiento de qué va a pasar con esto, si se va a resolver en una semana, 2 semanas, si los precios van a volver a los niveles de $60 por barril que estaban el año pasado, por ejemplo, o si van a seguir en 100 o se van a ir a 150, 200. Eso ya entra bastante en el terreno especulativo. Entonces, con precios altos y valoraciones que habían aumentado bastante, decidimos bajar bastante la exposición. No sé si había algo más de la pregunta. No, bueno, la parte de cómo afectar a las empresas asiáticas, ¿no? La exposición del petróleo, ¿no? Que a lo mejor dependan más de las importaciones o del comercio que hablamos en Corea. Sí, que creo que va muy bien en cada caso. Hay empresas que se ven más afectadas y otras menos, como en todo mercado.
Luego, otra cosa que no enseñamos nosotros, John, o que no preparamos, ¿no? Es el potencial de revalorización, ¿no? Entonces aquí Pablo y John nos preguntan sobre el potencial de revalorización de la cartera, qué esperamos, por qué no lo enseñamos, cómo lo trabajamos. Sí, yo creo que si otras gestoras muestran un potencial de revalorización, nosotros es que internamente no lo trabajamos así, o sea, no tenemos un precio estimado para una empresa que tomamos como referencia para ir reajustando la cartera. Lo hacemos más con dos tiers, una tier a 3 años de cuál sería nuestra rentabilidad si ocurren pues lo que creemos en 3 años, y una TIR más a largo plazo a 10 años que nos da esa otra medida de largo plazo, ¿no? Entonces no lo publicamos porque tendríamos que hacerlo, porque internamente no lo hacemos. Vemos la cartera con esas TIRs y es las TIRs que muchas veces ha comentado John, de que nosotros, para incluir en Global Value, en el fondo Deep Value, una empresa, pues queremos esas TIRs a 3 años por encima del 30%, ¿no? Y la otra parte sobre las rentabilidades, John, si quieres contestar tú. Sobre las rentabilidades a los 10 años, aquí nos preguntan cuál es la diferencia de rentabilidad esperada a los 10 años entre ambos fondos, o qué esperamos entre los dos. Y a 3. A 3. Bueno, yo personalmente ya no miro la rentabilidad esperada a 3 años, porque te sesga empresas de menor calidad, porque mucho de la revalorización afecta el tier. Yo miro lo de 10 años y hoy por hoy el que Quality ha ido un poco más flojo que Global Value. Los tiers internos nuestros son muy parecidos a los dos fondos. Un poco como le explicaba antes, hay menor potencial de revalorización en Quality, pero las empresas son mejores y generan más valor en el tiempo. Y en Global Value tienen más potencial de revalorización, pero menor agregación de valor en el tiempo, con un ROI de en torno al 10%. Pero el neto de los dos debería ser parecido. Yo creo que los fondos van a comportar diferente. En un momento de recuperación económica, quizá lo de Global Value va a ir mejor en cierto momento, y Quality quizá más en otros momentos. El historial de Hamco Horizon es el Global Value. Mucha revalorización post un crisis, como hemos visto en 2021, 2022, y nos ha costado un poco más en los años más normales. Y pensamos que, bueno, estamos yendo mejor con 6 años positivos en Global Value, pero pensamos que las rentabilidades vendrán un poco diferente en el tiempo. Luego, otra pregunta que nos han hecho, que yo creo un poco la has perfilado, la has tocado, es, en estos últimos 2 años, ¿no? El 25-26, podríamos añadir el 24, otros fondos especialistas, otros fondos de gestión value, lo han hecho significativamente, o han tenido retornos más altos, ¿no? Sin embargo, nosotros nos hemos quedado rezagados. Entonces, es normal que Anco, los fondos de Anco, se despegue ese rendimiento cuando hay años buenos de value. No estamos tan correlacionados con otra gente. Sí, bueno, no puedo hablar mucho por la competencia. Yo creo que tenemos carteras bastante distintas. Un poco la diferencia en fondo nuestro, a ser tanto global, no tenemos mucha exposición a la zona euro. Entonces, por ejemplo, el año pasado, cuando el euro subió bastante, eso nos fue un viento en contra bastante fuerte que minoraba la rentabilidad, porque no tenemos cobertura de la moneda. Entonces, yo creo que eso es uno de los factores, pero yo creo que hay mucha diferencia en las carteras y no tienen por qué ir a la par. Algunos la han ido bien en 2021, 2022 y otros no. Entonces, yo creo que las carteras, por las diferencias, son bastante diferentes y no son para qué comportarse igual. Lo de la cobertura de las divisas, que efectivamente lo acabas de mencionar, es otra de las preguntas. Entonces nos preguntan, que has dicho ya que no, pero un poco si puedes entrar en los motivos de por qué no cubrimos la divisa sí. de forma normal, ¿no? Sí, quizá es algo que deberíamos
pensar, por lo general en países con un tasa de interés elevado o más elevado que el zona euro, para cubrir la divisa tú tienes que pagar, es como un seguro y cuesta la rentabilidad del fondo. Y generalmente cuando nosotros invertimos la moneda ya está barato. El won de Corea está súper infravalorado hoy por hoy, igual que el yen japonés. Entonces, lo podrías cubrir la moneda, pero probablemente a largo plazo no conviene porque debería revalorizarse la moneda. Quizá en algún caso puntual podría ser interesante y quizás deberíamos pensar, no lo digo que no lo haremos, pero bueno, es una cuestión más complicada y es algo para pensar tranquilamente en países donde la tasa de interés es bajo. Vale. Luego nos preguntan, por ejemplo, otra cosa que yo creo es diferente, ¿no? Que no ven pesos concentrados en nuestra cartera, ¿no? No ven que los pesos, ese top 10 que publicamos en la web, en las fichas, que no excede ninguna compañía del 3%. Entonces aquí la pregunta es por seguridad, es por falta de confianza en las compañías o es por propia... ¿No creéis que esta filosofía penaliza el rendimiento absoluto del fondo, ¿no? Oye, cuando te va muy bien una compañía, que te vaya fenomenal, ¿no? Que empuje más. Sí, es buena pregunta. Nosotros en la historial inversor nuestra hemos tenido ocasiones de inversiones con pesos pesados en la cartera y siempre vienen sorpresas. Nosotros hemos aprendido que es importante dormir bien nosotros y dormir bien el partícipe. Entonces, nosotros por lo general no tomamos posiciones mayor a 3% de la cartera. Así tiene bastante, podría revalorizarse. Nosotros no entendemos, algunos fondos toman posiciones muy grandes que si la acción revaloriza, enseguida tienen que vender porque no puedes tener más de 10%. Entonces, hemos visto tantas sorpresas a lo largo de los años que preferimos tenerlo más diversificado. ¿Es más trabajo? Sí, por eso en parte tenemos un equipo amplio para buscar más inversiones, pero preferimos, normalmente tú encuentras una empresa que está muy bien de precio, toda la industria por lo general también está bien de precio y normalmente compramos varias empresas del mismo sector porque las rentabilidades vienen distintas en cada caso. Entonces, yo creo que es bueno para el partícipe. Yo creo que hay un poco de falta de convicción que hemos hablado con el equipo, que no tenemos posiciones hoy, por ejemplo, de 3%. Un poco con el crecimiento de la cartera, pues una posición de 3 se va diluyendo con el tiempo y nosotros en cada momento buscamos la mejor opción que hay. Entonces, eso también tiene efecto a tener una posición un poco menor que el 3%. Pero bueno, entonces quizás un poco de los dos. Yo creo que es para el beneficio de todos tener una cartera bien distribuida y yo creo que es un diferencial nuestro a tener una cartera muy diversificada. Lo puedes ver en la volatilidad nuestra versus otros fondos, aunque estamos invertidos en países que uno podría considerar un poco extraño, el volatilidad del fondo nuestro es muy bajo. Perfecto. Siguiendo un poco con el tema de lo de alejarnos, ¿no? de estar fuera de la caja, de estar fuera de los índices. Pablo, aquí nos preguntan, ¿por qué todas las caídas en los grandes índices, ¿no? Por ejemplo, en el MSCI World, luego se ven reflejadas también, ¿no? en la cotización del fondo, si en teoría estamos tan despegados, ¿no? del índice? A lo mejor la realidad es que no lo estamos tanto. Sí, yo creo que sí que lo estamos, ¿no? O sea, yo ahí miraría sobre todo la composición de la cartera. Creo que en primer lugar, al final cuando estamos hablando de los índices, estamos hablando de determinadas compañías, depende del índice que estemos viendo, ¿no? Pero determinadas compañías que pesan mucho, por ejemplo, los índices americanos,
bueno, no tenemos ninguna. Y cuando hablamos de un índice mundial, que creo que era el que comentabas, pues creo que el 70 y algo % de la cartera del índice mundial es Estados Unidos. Nosotros estos 7 años apenas hemos tenido una exposición muy marginal. Ahora justo sí que es verdad que tenemos un poco más, pero para nada parecida al 75%. Y luego también, aparte de Estados Unidos, ¿qué otros países hay? Pues nosotros tenemos más del 50% de la cartera en Asia, y Asia tiene un peso pues, muy limitado, ¿no? en esos índices. Por tanto, la cartera es diferente. Yo creo que no tenemos ninguna empresa en la cartera que cotice en ninguno, que forme parte de alguno de estos índices grandes. ¿Cuál? BMW. BMW puede estar... Sí, puede ser. Pero vamos, muy pocas, ¿no? Muy pocas, y desde luego no son las que tienen más peso. Y luego yo diría también el factor de la rentabilidad, que sí que es verdad que estos últimos años las rentabilidades pues, han podido estar parejas con el índice, pero bueno, creo que es una cuestión de casualidad, y que nosotros hemos visto que hemos tenido años que el índice ha caído, que ha caído un 8 o 9%, ¿no? en el año 22, en el año 2022, y el fondo ha subido un 30%, ¿no? Eso si tienes las empresas del índice es imposible conseguirlo, ¿no? Por definición. Entonces, bueno, yo creo que sí que tenemos la cartera diversificada, porque se puede ver la cartera y también se puede ver en las rentabilidades. Yo creo que es un poco la respuesta. ¿Tú, John, quieres añadir algo? No. Luego nos preguntan también, ¿no? Al final, y yo creo que lo hemos hablado mucho, ¿no? Y Anco, al final tenemos ese sesgo, ¿no? De invertir en empresas pequeñas, empresas desconocidas, en países exóticos, entre comillas. Entonces, nos preguntan que esto no puede venirnos o ser una penalización, ¿no? Que al final no puede ser que estas empresas no las conozca el mundo en general, ¿no? El mundo inversor no las conozca, no haya gente que luego las compre. Entonces, el hándicap de empresas pequeñas, el hándicap encima de los países exóticos, a lo mejor eso lo hace más difícil. Entonces, aquí, Juanjo, Matías, un poco vuestra opinión, también contarnos sobre vuestro viaje a Corea. También nos preguntan, ¿no? Luego ya y tú, yo lo pues matizar luego las visitas a las compañías, ¿no? Si nos recorremos el mundo, si hacemos ahora Teams, un poco lo que contéis ahí, la experiencia de cómo es tener ese contacto con empresas desconocidas, ¿no? Bueno, Cualquiera de los dos, Matías, Juanjo. Bien, comienzo. Sí, nosotros en realidad creemos que bueno, las empresas más desconocidas, países más exóticos, empresas más ilíquidas, generalmente quedan por fuera del radar de otros inversores, y bueno, eso justamente genera mayor potencial de que exista una brecha en la valoración de esa empresa con el valor real. Entonces son situaciones que en realidad buscamos. Entonces no lo vemos en realidad como un problema. Sí tienen más dificultad a la hora de encontrar información, porque obviamente hay veces que están en otros idiomas, hay veces que incluso a los estándares de otros mercados publican menos información, es más difícil conseguirla, pero bueno, también de otro modo creo que evita los otros sesgos o prejuicios que muchas veces se tiene a la hora de invertir, porque bueno, son nombres que los ves de cero, te enfocas más en los números primero, y creo que eso también es positivo a la hora de generar retornos a largo plazo, ¿no? Sí, yo por añadir algo, al final las empresas, bueno, pueden estar en Europa, Estados Unidos, Asia, pero son empresas y un poco las ideas detrás son muy parecidas, aunque las normas contables o la cultura sea un poco diferente, ¿no? Por lo que el proceso, a pesar de ser una empresa pequeña en Indonesia comparada con una empresa grande en Europa, es muy parecido, ¿no? Estudiar el historial 10, 20 años, lo que haya disponible, ver quién es el equipo directivo, qué retorno para el accionista dan, qué objetivos tienen, si hacen buenas compras, no, cómo están reportando, qué potencial tiene, qué riesgo tiene. Eso es lo mismo en casi todos los idiomas. Y luego también tenemos alguna ventaja, ¿no? Tenemos a John, que bueno, está curtido en 1000 batallas, lleva 25 años moviéndose por Indonesia, por Grecia, por todos los sitios donde ha habido oportunidad, y siempre nos da algo que no está en los números, ¿no? Él se conoce a los accionistas, quién es el equipo directivo, siempre da una información extra que a los demás que tenemos quizá un poco menos de experiencia nos ayuda. Y luego la realidad es que después del COVID
no sé antes, porque yo justamente empecé a trabajar con el COVID, ¿no? Pero es muy fácil armar una llamada con cualquier empresa, excepto Corea y Japón, que por eso tenemos esos 2 consultores en el país. Pero en Indonesia, en Filipinas, en cualquier sitio, las empresas están dispuestas a tener una llamada contigo y a explicarte y resolver todas las dudas que tengas, ¿no? Y como digo, en esos casos, Japón, Corea, donde, por esa diferencia cultural es muy complicado conseguir comunicación, tenemos 2 personas allí que aparte de servirnos comunicación, ellos tienen mucha experiencia también financiera, ¿no? Por lo que tienen una visión propia y conocen los entresijos del país y de la propia compañía, ¿no? Y bueno, a eso le sumamos también estas pequeñas visitas que podemos hacer, ¿no? Como la que hicimos en Corea. Que bueno, sí es verdad que puedes hablar con la empresa o puedes conseguir información a través del analista que está allí, pero bueno, ver las fábricas por ti mismo, ver la actividad de la empresa, ponerle la cara al equipo directivo, bueno, creo que es un extra que también ayuda bastante a entender a estas empresas pequeñas en lugares exóticos. Quizás solo para añadir, las empresas pequeñas quizás desconocidos, uno de nuestros métodos de valoración es mirar cómo ha sido los ratios en la historia. Entonces, no es que tomamos una empresa pequeña, desconocido y decimos que va a cotizar a múltiplos gigantescos. No, miramos el historial, a qué precios ha cotizado. Es como comprar un inmueble en el centro de Madrid cuando está bajo de precio respecto a los precios que estuvo en el pasado. Entonces, siempre buscar esa oportunidad a comprar a buenos múltiplos. No múltiplos ficticios que son muy optimistas, no nos sirve. Tiene que ser múltiplos razonables que esa empresa ha cotizado. Alguna vez hemos tomado una empresa tipo Nojima que está en cartera, que el hombre es un genio y nunca ha cotizado caro, y tenemos alguna empresa de ese tipo que pensamos que vale mucho más que ha cotizado en el pasado. Pero por lo general esos casos son muy pocos en la cartera, en casos excepcionales. Luego, John, y si quieres yo también te hago luego un matiz, nos preguntan ¿cuántos años pedimos a los inversores, ¿no? para que la inversión con ANCO sea rentable? Y luego la gran pregunta, ¿cómo invertir sin perder dinero, ¿no? Que eso ya es el chiste, ¿no? Pero bueno, ¿qué le puedes pedir, ¿no? a la gente, o qué les pides como su gestor? No sé, sobre los años yo le dejo a Pablo o a ti, que a mí me cuesta vender y no sé cuál es el... Sí, no, aquí esto es lo de siempre, ¿no? Que al final nuestro fondo, oye, pues es una cosa que es especial, es renta variable, no es un fondo concentrado, pero bueno, aún así ha tenido momentos, pues oye, el año pasado con los aranceles, este año con la guerra de Irán, cuando salió en el COVID, ¿no? Que, oye, John, tú siempre cuentas que nunca has lanzado un fondo que lo haya hecho bien al principio, ¿no? Sí. Que siempre caen. Entonces, al final, aguantar esas caídas, no ver la volatilidad, ¿no? Como ese riesgo o simplemente como parte de la inversión, y aguantar, esto yo creo que es algo que muchas veces se ha explicado, que muchas veces se ha expuesto en otros sitios, cuando se habla de inversión en general, pero es bastante importante interiorizarlo, ¿no? Que al final, si te pierdes los buenos días que suelen venir después de los peores días, te acabas dejando mucha rentabilidad por el medio, ¿no? Y luego otro punto muy importante, y esto es una cosa que comentabas tú antes, John, ¿no? Sobre los reembolsos, la fiscalidad, los traspasos, el ser inversor o ser especulador. Se ha visto, ¿no? Con el fondo de Peter Lynch que al final sus partícipes pues ganaron muchísimo menos dinero de la rentabilidad que generó él. Morningstar, cogiendo el universo de fondos que existen hoy en el mundo, estima que los inversores se dejan entre el 1 y el 1,5 de rentabilidad contra sus fondos en los que invierten, ¿no? Entonces, al final, por eso nosotros desde aquí empujamos mucho, ¿no? Esa filosofía, John, de ser dueños, ¿no? De que al final, oye, nosotros somos dueños de esas empresas, y que esa paciencia, ¿no? Que decía Juanjo, la rentabilidad llega de repente y llega en muy poco tiempo, pues que hay que esperar estos años de que John no está satisfecho, o incluso años en los que pueda ser negativa la rentabilidad, para luego recoger años tan buenos como pudieron ser los del 20, los del 21 o los del 22, ¿no? John, ¿tú quieres decir algo?
Quizás solo añadir que nosotros por nuestro lado vemos que quizá operamos demasiado en la compra y venta de empresas, por lo menos lo que parece la analítica. Entonces, y yo creo que por los movimientos que vemos de los partícipes parece también. Yo creo que es el inversor a largo plazo que recoge los beneficios. Entonces, yo creo que es importante enfocar en eso. Sí. Yo también quería dar el dato de que al final, ligado a que vemos muchas transacciones, bueno, nadie que ha estado en el fondo 3 años ha perdido dinero. Sí, no, que creo que es un dato que también hay que tener en cuenta, ¿no? No digo que el periodo sea 3 años, ¿no? Seguramente sea más de 5 años el periodo óptimo de inversión en el fondo, pero creo que ya dice mucho. Sin embargo, los que han estado, como comenta John, comprando, vendiendo, su probabilidad de pérdida es mucho mayor que la probabilidad de pérdida del de 3 años, que si miramos los datos que tenemos en Hanco, ha sido 0, ¿no? Entonces, creo que el dato también ilustra. Volviendo a pesos en cartera, a mercados interesantes, sí es verdad que esta pregunta a lo mejor viene un poco con retraso, ¿no? Nos preguntan por nuestra exposición a Estados Unidos. Sí es verdad que siendo un fondo global tenemos poco, a pesar de estar en máximos. Entonces nos preguntan ahí tu opinión de por qué tenemos tan poco en Estados Unidos como país, ¿no? Sí, buena pregunta. Yo personalmente, a mí me da un poco de reparo el porcentaje que tenemos. Creo que tenemos en torno al 15% hoy por hoy y no sé, yo creo que el Estados Unidos de hoy no es el Estados Unidos de hace 20 años y vemos muchas instituciones que están medio bajo amenaza. Entonces, yo creo que es para tener bastante cautela. Entonces, nosotros solo invertimos cuando vemos oportunidades claras y muy interesantes. La bolsa en general es muy caro. Entonces cuesta más encontrar oportunidades y yo creo que la parte institucional, la influencia de la Reserva Federal y otras instituciones llama a cuestiones. Yo he visto, no sé, muchas políticas en Estados Unidos, me recuerda a cosas que hemos visto en el pasado en países como Argentina, en mercados emergentes. Y si ves en el último año, cuando bajaron tasas, subió la tasa del bono, algo que pasa típicamente en mercados emergentes. Y eso fue algo que pasó por la primera vez el año pasado cuando bajaron tasas. Entonces yo creo que están en una situación complicada con un déficit alto. Entonces para mí es para tener cauteloso. Y si tú vas viajando por el mundo, bueno, en España hay muchísima gente invertida en el S&P, igual en Corea y otros países. Entonces hay poca gente todavía para comprar el S&P 500. Entonces el difícil que tenga una revalorización es muy importante si todo el mundo ya ha comprado. Entonces, más razón para tener cautela. Siendo en países, estando en España, lo has hablado un poco antes, ¿no? Pero lo ha hablado John, perdón. Juanjo, ¿por qué tenemos o qué valores españoles tenemos en cartera? Ahora ninguno. Pero ¿cuál hemos podido haber mirado en el pasado? ¿Por qué ninguno ahora? Un poco la no exposición a España, ¿no? Sí, bueno, en el pasado hemos mirado, yo diría que sobre el 22 vimos los bancos españoles. Creo que llegamos a tomar posición en Bankinter, justo antes de que hicieran el spin-off de Línea Directa, pero que tenga en mente, yo creo que es la única posición en España que hemos tenido. Y bueno, hemos visto un gráfico antes, al final hay 80.000 empresas cotizando en el mundo y hay 200 en España. Le tenemos mucho cariño al país, por supuesto, pero tenemos que dejarnos guiar más que por el cariño, por los números, ¿no? Y bueno, es mejor pescar en un estanque de 80.000 peces que en uno de 200. Entonces, que me venga a la cabeza, solo hemos tenido esa posición en Bankinter y diría que actualmente no tenemos ninguna. Tú, Matías, aquí nos preguntan cómo tratamos de evaluar, luego John, yo creo que en esta pregunta a lo mejor puedes añadir algo, cómo evaluamos que nuestras tesis estén lo menos sesgadas posibles y cómo trabajamos en el equipo, ¿no? Para forjar esas opiniones sólidas acerca de una compañía, ¿no? O sea, cómo tratamos los casos de inversión para ser lo menos sesgados posibles. Sí, no, en primer lugar, creo que cuando analizamos una empresa
generalmente analizamos otras del sector y bueno, al hablar con el management de distintas empresas, eso muchas veces ayuda a generar una mejor imagen de cada una. Una pregunta que solemos hacerles es qué piensan de las otras empresas que estamos mirando también. Y eso creo que reduce un poco también los sesgos. Y por otro lado, al generar una nueva idea, generalmente la presentamos en un comité de inversiones que compone de los 6 analistas y John. Y bueno, creo que eso también, tener las opiniones de los otros analistas ayuda a limitar un poco los sesgos. Y bueno, por otro lado también, por el lado más que nada de la modelización de las empresas, de las proyecciones de los números de las empresas a futuro. También tenemos a Gabriel, que recientemente analiza cada trimestre cómo comparar nuestras proyecciones con lo que realmente sucedió, y eso nos ayuda un poco a identificar los sesgos que tiene cada analista, si somos muy agresivos, muy conservadores, y bueno, ir ajustando un poco con el tiempo. Y no sé, ¿me ocurre nada más? Sí, bueno, solo quizá añadir que yo creo que la ventaja del comité es que hay un montón de ojos mirando el análisis de cada uno. Entonces, siempre hay preguntas quizá, ¿y por qué pasa esto? Y yo creo que se ve se pescan algunos problemas con el análisis de los ojos de cada uno. Siempre sobre el futuro es muy difícil prever. Entonces, no sé, el caso de las empresas de concesionarios de China, por ejemplo, ha tardado más, ha habido algunos temas de comisiones sobre préstamos que les perjudicó. Siempre hay cosas inesperadas. Por eso nos gusta tener las posiciones más reducidas, pero hacemos el mejor trabajo que podemos para orientarnos en cuáles son las mejores opciones de inversión en cada momento. John, sobre el deep value se viene muy asociado a las trampas de valor, ¿no? Porque al final está tan barata, pero a veces puede ser que sea de verdad, ¿no? O sea, que se lo merezca. Entonces, ¿cómo detectamos esas trampas? ¿Cómo las evitamos? ¿Y cómo determinamos? Yo creo que el caso de Dow, ¿no?, es un ejemplo. Esos momentos de salida cuando una posición pues, o ya no es interesante o ya ha subido mucho, ¿no? Esto para mí. Sí. Las trampas de valor, quizá hace 20 años quizá era más difícil. Bueno, hemos ido mejorando en ese sentido. Para mí, evitar el trampa de valor es siempre enfocar que la empresa está agregando valor en el tiempo. Nuestra idea no es comprar una empresa que vale 100 hoy por 50. No, queremos que ese 100 está creciendo y el año que viene 110, 120 y pico. Si ese está creciendo el valor de la empresa, para nosotros no es un trampa de valor. Una empresa que hoy vale 100 y el año que viene vale 100, es difícil que revaloriza en el tiempo. Entonces, nosotros nos gusta que está generando valor en el tiempo. Ese es para nosotros el principal motor. Aparte, nosotros no solo comprar a 50, pero en Global Value comprar a 25, 30 es lo que más nos gusta. Entonces, yo creo que la empresa está generando valor o no, siempre es una cuestión. Las concesionarios de China que hemos mencionado varias veces, nosotros pensamos que son empresas que van a ser rentables. Hoy por hoy están más bien a break-even, a equilibrio. Entonces, siempre hay ¿esto es una situación puntual o es permanente? Y bueno, tomamos las mejores indicaciones que podemos para saber si es uno o el otro caso. Entonces, no siempre es blanco y negro, pero bueno, por lo general, viendo el historial de la empresa, tienes bastante idea de la generación de valor de cada empresa. Hemos tenido alguna empresa en cartera, quizá como YPF, que en su momento no generaba valor en el pasado por la situación del país, pero igual pensamos que era una buena inversión porque estaba el petróleo en alza, ya había subido por la guerra de Ucrania, tenía todo un enfoque para explotar vaca muerta. Entonces, compramos una empresa que quizá en el pasado podría ser un trampa de valor, pero estaba a precios
regalados y el gobierno quería impulsar la producción de petróleo y todos los recursos para hacerlo. Entonces ahí tomamos el riesgo a invertir en una empresa quizá de menor calidad histórica, que tenía más riesgo de hacer un trampa de valor, pero que teníamos la esperanza que no fuera así. Luego, has hablado de que las bolsas están en máximos, de que está caro el mercado. ¿Sigues encontrando buenas oportunidades a pesar de ello? Sí, yo creo que sí. Por nuestros números internos, nosotros no vemos disminución de valor. Si ves el gráfico que mostramos, la evolución del múltiplos de Global Value, por ejemplo, si no es plano, es bajando. Entonces, si era las bolsas caras y no podemos encontrar oportunidades, pues verá estos números subiendo. Entonces, yo creo que yo no veo motivo hoy para la cual no podemos generar rentabilidades cercanas a los anteriores, los retornos del fondo. Y luego, por cerrar, porque luego abajo tenemos un poco, podemos preguntar las dudas que tengáis, que eso os haya quedado. En estos últimos 7 años, has hablado de un poco de las empresas ya, pero el orden de los catalizadores, ¿qué catalizadores han sido claves para el valor de la cartera? ¿Cómo se gestionan esos tiempos, ¿no? de que a veces te llegan de repente, como las lotas de la cartera? Y sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de una cartera de value. ¿Cómo se hace toda esa gestión y cuáles han sido los catalizadores y los timings y todo? Bueno, catalizadores, sí, nos gusta la empresa que tiene un catalizador, pues Ziff Davis, esta empresa que mencionábamos antes, que vendió una división, pues cuando anunció que tenía 3 procesos de inversión, de desinversión que estaban en proceso, han contratado asesores, pues pensamos que, por lo menos probablemente uno lo van a vender. Eso tenía un catalista claro. Tenemos otros casos como los conglomerados de Filipinas que están a muy bajo precio, van agregando valor con el tiempo y quizá hoy por hoy no tienen un catalizador importante. La bolsa pensamos que estaba muy olvidada y empezaba a subir y después venía la guerra de Irán y como importador de petróleo pues está más perjudicado quizá. Entonces tomó otro descanso. Nosotros no tenemos un bola de cristal, muchas veces las cosas pueden tardar más que uno espera. Nosotros estamos trabajando mucho en el timing de nuestras inversiones para no comprar empresas cuando están bajando y intentar rotar la cartera y comprar empresas que han empezado a subir. Estamos haciendo bastante esfuerzo en eso en los últimos años. Todavía creo que tenemos que mejorar. Como mencionó Juan José, nuestra tendencia es comprar antes demasiado pronto y vender demasiado pronto. Entonces, si podemos mejorar eso un poco, yo creo que ayudaría bastante en la rentabilidad futura. Me olvidé si... Bastante bien. Ok. No hay nada, pasa de nada, está completa. ¿Qué algún mensaje que quieras dejar para cerrar? Solo muchísimas gracias por venir. Me alegro que haya unos jóvenes en la audiencia porque ustedes tienen todas las ventajas a futuro de ser inversores a largo plazo y aprender pronto. Para la gente mayor, yo le empujaría a enganchar los jóvenes que conocen, que empiezan con montos pequeños a experimentar lo que es los vaivenes del mundo de inversiones y ganar la experiencia para ir sumando experiencia. Yo creo que le harías un gran favor. Y bueno, muchísimas gracias por venir.